Muy buenas queridos amigos, vamos a empezar nuestra segunda semana de preparación a la consagración a la Divina Misericordia. La primera semana hemos hablado de la confianza y hemos visto diversos personajes de la Escritura, Eva, Abraham, María, que nos han ayudado a entrar en este misterio de la confianza. Hoy vamos a entrar con otro personaje, con otra persona de la mano, cogiditos de la mano, el pequeño camino con Santa Teresita del Niño Jesús. Probablemente después de la Santísima Virgen María, después de los grandes después de ella, no haya un santo que se pueda considerar más pequeño, ¿no? Hoy vamos a considerar la humildad, la pequeñez de Santa Teresita del Niño Jesús, en quien también se pueden cumplir las promesas dichas por Isabel María. Bienaventurada tú porque has creído que las promesas que te ha dado el Señor se cumplirán. Es muy bonito pensar que a pesar de que ella se considera a sí misma la más pequeñita, digo Santa Teresita, San Pío X la llamó la más grande santa de los tiempos modernos. Y en 1997, 100 años después de su muerte, llegó a ser una de los 33 doctores de la Iglesia. Estar en ese elenco es para muy pocos. Está claro entonces que Dios levanta a los pequeños, a los humildes. Y la pregunta entonces sería, ¿realmente es Santa Teresita tan pequeña? Y es muy interesante entrar en esta doctrina de esta santa. Teresa Martín creció en Francia y ella estuvo en un ambiente profundamente afectado por la llamada herejía jansenista. Es una herejía que enseña un rigorismo moral, que enfatiza el miedo y la justicia, el castigo y la severidad, el juicio y la condenación, que proclama no la buena noticia del Evangelio, sino la mala noticia de Dios para los pecadores, y que anuncia siempre la ira de Dios que consume al que se atreve a cometer el más pequeño pecado, y que envuelve a la gente en un montón de reglas minuciosas y opresivas. Enseña que muy pocos son los que se salvan, que para salvarse hay que ser perfectos y no solo eso, para acercarse a Jesús hay que ser inmaculados, que tenemos que ganarnos su amor, o sea que el amor de Dios no es gratuito, y que tenemos que ganarlo especialmente multiplicando grandes obras y sacrificios dolorosos. O sea, es una doctrina opresora y durísima que aún de alguna manera algún rescoldo queda en nuestros días, pero en Francia afectó muchísimo. La abuela de Santa Teresita vivía esta doctrina de una manera muy rigurosa, muy fuerte. Sobre todo esta doctrina afectó a Santa Teresita en los años de la infancia y de la primera juventud. Probablemente esta influencia llegó a través de su mamá, Célie, que a su vez fue, digamos, recibió una enseñanza jansenista fortísima de la abuela. Santa Teresita recuerda que su mamá le decía continuamente, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Imaginémonos ese ambiente, ¿no?, que realmente es opresor. Pero independientemente de entender exactamente cómo llegó esa ideología o esa idea jansenista a su vida, podemos decir que cuando ella cometía algún error o hacía algo mal, aún sin quererlo, ella se llenaba de ansiedad y andaba pidiendo perdón a toda hora, vivía supremamente angustiada. La mamá de Santa Teresita relata que se le decía, ¿no?, a Santa Teresita, estás perdonada, no te preocupes, pero era como en vano. Ella siempre continuaba llorando y llorando, eso sobre todo en su infancia. Digamos al final de su primera infancia, cuando se preparaba para la primera comunión y tenía unos 10 años de edad, sabemos que ella recogió 1949 pequeños sacrificios y 2773 pequeñas oraciones o jaculatorias. Imaginémonos cómo tendría que tener esta conciencia escrupulosa para andar llevando la cuenta, ¿no? Gracias a Dios, Jesús después le enseñó que ella no tenía que andar contando todos sus actos y que
no tenía necesidad de esto, pero en todo caso ella sufría con lo que se llama el escrúpulo, ¿no? El escrúpulo es esa duda de pensar que se equivocó, que cometió un pecado cuando en realidad no lo había hecho. Y esa batalla contra los escrúpulos comenzó cuando se preparaba para la primera comunión, cuando tuvo que vivir un retiro que fue predicado por un sacerdote muy riguroso, muy severo, y él hablaba siempre de cuánto odiaba a Dios a un alma que estaba en pecado, o sea, una predicación absolutamente negativa, ¿no? Ella confiaba en su hermana María cuando se sentía que Dios la iba a rechazar, que Dios no la quería, cuando venían estos escrúpulos, ¿no? Entonces, los primeros años de la vida religiosa fueron como envenenados por esa doctrina jansenista. Por otra parte, Santa Teresita en su cuerpo, en su naturaleza, experimentaba la fragilidad, la dificultad con su salud, y tuvo también, digamos, golpes emocionales. Su mamá murió de cáncer cuando ella tenía 3 años y ella perdió su madre adoptiva que se fue al Carmelo cuando ella tenía 9 años. Ella era una niña súper hipersensible, emocionalmente frágil y en medio de esa extrema soledad y sensibilidad deseaba inmensamente ser amada. Santa Teresita añoraba el amor, lo deseaba. Y ella dice, si yo no hubiera encontrado a Dios, probablemente hubiera sido peor que María Magdalena, en este deseo de ser amada, de sentirse, digamos, llena por un amor. Pero el Señor la fue llevando, la fue guiando, ¿no? Y le mostró que en medio de esa pequeñez Él iba a hacer cosas grandes. Y fue precisamente a través de su pequeñez. Yo digo todo esto porque es muy importante reconocer que en efecto ella se consideraba pequeña y era pequeña. Qué bueno que tú y yo también nos podamos reconocer pequeños, necesitados, frágiles, porque así como lo hizo grandemente en la Virgen y en Santa Teresita, lo hará en nosotros. Oremos para reconocer la importancia de la pequeñez, de la conciencia de la pequeñez y de la humildad. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, ayúdame a reconocer mi propia pequeñez y a gozarme en la misericordia de Dios. Amén. Dios los bendiga.